La tarde con Brian Abarcam. Un programa de actualidad donde hablaremos de los temas que más nos interesan y donde tú también puedes participar en nuestras entrevistas y debates. Recuerda, La tarde con Brian Abarcam, en Set de Radio. Hoy nos acompaña el doctor Xavier Roira, un eminente cirujano cardíaco, especialista en una novedad técnica basada en la reparación de la válvula mitral, que sustituye en muchos casos a los trasplantes de válvulas. Un hombre de reconocido prestigio internacional que ha convertido su vocación en virtuosismo. Alguien que es capaz de trabajar en las mejores y más prestigiosas clínicas de nuestro país y a la vez ofrecer sus servicios pro bono de manera altruista a través de su fundación CardioDreams. Solo alguien con un corazón tan grande es capaz de poder repararlos. Gracias por estar allí cada fin de semana, nos hacéis compañía. Todo hoy es nuestro programa. Buenas tardes a todos, empezamos. Bienvenido a Sadda Radio, doctor Roira. Es un placer tenerle entre nosotros. Buenas tardes, muchas gracias. También nos acompañará nuestra colaboradora, amiga Giovanna Carril. Gracias por estar con nosotros como siempre. Un placer como siempre. Buenas tardes. También tenemos a David Figueras. Es un paciente del doctor que ha sometido una de las operaciones de reparación de la válvula mitral. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer. Doctor, empezamos. Cuando queráis. Doctor Roira, todos hemos oído hablar de la cirugía cardíaca y trasplantes de válvulas. Lo que no conocemos tanto es esta nueva técnica de cirugía reparadora en la que, se me permite usted, es un reconocido experto. ¿Es posible, no puede explicar en qué consiste esta técnica? Bueno, básicamente consiste en solucionar de forma diferente los problemas que pueda tener una válvula cardíaca. Las válvulas del corazón se pueden estropear de dos formas, o porque no abran bien, que están estrechas, o muchas veces porque no cierran bien, que tienen una insuficiencia. Entonces, en este caso hay dos posibilidades: quitar esta válvula enferma y cambiarla por una válvula artificial, que hay muchas y que funcionan bien, o intentar reparar la propia válvula del paciente. Nosotros siempre intentamos reparar la válvula porque entendemos que tiene ventajas muy significativas, ¿no? La primera es que no ponemos ningún material extraño dentro del paciente, se preserva mejor la arquitectura del corazón, la función del corazón. Muchas veces conseguimos que el paciente no tenga que tomar anticoagulantes, el tratamiento con el Sintrom, que es muy conocido, pero que si ponemos una válvula mecánica, pues estos pacientes tienen que llevar Sintrom toda la vida, lo cual es un tratamiento crónico con una serie de cuidados importantes. Es además la reparación más resistente a la infección, permite una recuperación más rápida. O sea, hay muchas razones por las cuales es mejor reparar que no cambiar las válvulas del corazón. O sea, que siempre que podemos intentamos hacer esto. Y esas operaciones, cuando un paciente llega al hospital o a la clínica, ¿cómo usted decide que ese paciente la tiene que operar o no? ¿Qué tiene que reunir los puntos para que lo pueda operar o no? Bueno, a ver, normalmente los pacientes que llegan al cirujano cardíaco vienen ya muy orientados por sus cardiólogos de referencia. Es decir, sus cardiólogos le han hecho toda una serie de pruebas, han analizado su estado clínico, todo eso se lo trasladan al cirujano y el cirujano interpreta todas esas pruebas y decide si realmente hay una indicación quirúrgica o no. Normalmente el cardiólogo tiene mucho conocimiento y ya te envía a los pacientes que están para operar. En ese momento tú lo que tienes que hacer es hablar con el paciente, explicarle el procedimiento, el paciente y la familia, muy importante, analizar las pruebas, ver cuál es la mejor opción, hablarle de los riesgos y luego hacer un poquito el timing, ¿no? La logística de todo el proceso, ¿no? En qué momento tiene que operarse, qué recuperación se espera,
cómo será luego la rehabilitación, cuánto tiempo faltará para que se pueda reintegrar a su trabajo, a su vida normal. Pues eso es lo que hacemos sobre todo en lo que sería la primera visita preoperatoria, ¿no? Que son visitas largas, donde hay que tomarse tiempo, porque hay una cosa muy importante que yo siempre digo, y es que en una hora y cuarto, pacientes a los cuales no conoces de nada, familias que no te han visto nunca, pues tienes que crear una relación de confianza suficiente como para que se quieran operar del corazón, sabiendo que son operaciones que a veces tienen riesgos y que a veces tienen problemas. Y eso no es fácil y requiere su tiempo. Y cuando hablamos de riesgo, doctor, ¿cuáles son los riesgos? A ver, los riesgos en cirugía del corazón son de dos tipos. El primero es que te puedas morir. El riesgo que te puedas morir en la intervención o en el posoperatorio. Afortunadamente, yo quiero que la gente se tranquilice porque aunque la cirugía cardíaca parece como muy peliculera y muy extrema, pues el riesgo de mortalidad hoy día es muy bajo y realmente estamos operando pacientes de cada vez más riesgo y cada vez más edad con muy muy buenos resultados porque es una cirugía muy controlada. Pero hay otros riesgos que van desde que pueda tener una fiebre en el posoperatorio, que sea banal, o que pueda tener una infección de la herida, o que pueda haber un problema de sangrado. Hay riesgos, pero realmente los riesgos tanto de mortalidad como de morbilidad, que serían estas complicaciones, son muy bajas hoy en día. ¿Desde cuándo se viene realizando este tipo de intervenciones reparadoras y cuáles son las expectativas de vida de una persona operada? Bueno, es una pregunta complicada de responder. La primera parte no, porque diríamos que hace ya por lo menos 25 o 30 años que se empezó a hacer cirugía reparadora. En cirugía cardíaca siempre han habido pioneros que han abierto caminos y que han ido mejorando las técnicas para que otros luego recojamos el testigo, pero realmente en los últimos 15 años ya hay muchos cirujanos que intentan reparar las válvulas. Tienes que entrenarte para hacerlo, es una cirugía totalmente diferente a la sustitución de la válvula, que digamos que es más mecánica, más establecida, pero sí que hoy se pueden reparar prácticamente el 100% de las válvulas con garantías. Entonces, a un paciente que le reparas la válvula mitral, por ejemplo, y que tiene un corazón que se mueve bien, que no tiene un problema de contractilidad, diríamos que equiparas su supervivencia y su calidad de vida al que tiene una persona normal para su edad, que no se haya operado del corazón. O sea, le darías una calidad de vida muy muy buena y una cantidad de vida comparable a la que tendría sin haber tenido un problema de corazón. Pero lo que marca ese pronóstico siempre es la edad del paciente, el problema que tiene, cómo ha repercutido ese problema en la función cardíaca y qué lleva en la mochila. Si tiene insuficiencia renal, si ha tenido embolia, si tiene problema pulmonar. Y eso cada paciente es diferente. Cada paciente es un mundo y cada paciente tiene su riesgo y tiene su estrategia para poderle resolver el problema. Como tenemos a David, que nos puede explicar un poco su experiencia, lo primero de todo es saber cómo te encuentras después de la operación, cómo te veo, estás mejor que todos que estamos aquí. Bueno, mejor no lo sé, estoy perfectamente. Sí. Estás sí. Muy bien. ¿Cuánto tiempo hace que te has operado y cuál es tu problema? Yo me operé el 9 de septiembre. Estuve el 9 de septiembre, bajamos al quirófano, estuve un par de días en UCI, luego una semana en planta y luego 2 meses y medio de baja laboral. Ellos cifraban entre 2 y 3 meses, fueron 2 meses y medio clavado, con lo cual desde finales de noviembre yo estoy ya, diría que plenamente recuperado, reintegrado laboralmente y con una vida absolutamente normal. No hago nada extraordinario ni nada distinto a lo que hacía antes. ¿No ha modificado nada tu vida en algo de, bueno, tu rutina diaria, tu trabajo, tu vida social? ¿No ha cambiado en nada? En absoluto. No. Sigo haciendo una vida absolutamente normal, teniendo unas precauciones lógicas y de sentido común, que yo creo que son las que tendría cualquier persona, haya pasado o no por quirófano, y que ahora quizás pues las vigilo un poco más, pero sin ningún tipo de obsesión y haciendo lo mismo que haría cualquier persona que no haya pasado por quirófano. David, ¿tú cómo sabías que tu válvula está dañada? ¿Has tenido algún síntoma o fuiste a hacer un chequeo, te lo han encontrado? Bueno, yo no lo sabía. Fue en una revisión rutinaria
en el trabajo, en la empresa. En mi empresa anualmente se hacen revisiones de salud, se hacen chequeos generales, y ahí es donde la doctora, haciendo una auscultación, detectó un pequeño ruido que a mí me fascina cada vez que pienso en el ruido que ella podía haber escuchado, porque no era un ruido, no es un soplo, no sé qué ruidos puede haber en un corazón. Mi ruido sería el ruido de una válvula que no cierra, con lo cual ese ruido debe ser, bendito oído tuvo esa doctora. Yo no sabía absolutamente nada. A raíz de eso fui a visitar a un cardiólogo para que confirmase, diagnosticase que si había algo o no, y en la revisión del cardiólogo allí me diagnosticaron una insuficiencia de la válvula mitral en estado leve. Eso fue hace 5 años. Tratamiento conservador, no había que hacer nada mientras siguiese en estado leve. Control de pulsaciones, control de esfuerzos, ir haciendo seguimientos, una dieta sana. Y en 2015 yo cada año fui haciendo revisiones con el mismo cardiólogo, hacíamos ecocardiogramas para ver cómo seguía, todo seguía normal, tenía esa insuficiencia, pero mientras siguiese en ese estadio, mejor no tocarlo de momento. Y en la revisión de 2015 ahí detectaron que la insuficiencia había pasado a estado severo y había una lesión asociada que ellos llaman rotura de cuerdas, a partir de lo cual me aconsejaron que hiciese una serie de pruebas y que según el resultado de esas pruebas lo más conveniente sería que pasase por quirófano para repararlo. Podía hacerlo o no. Después de las pruebas llegamos a la conclusión de que lo mejor era pasar por quirófano. El riesgo entonces, lo que decían, era de un 98% de probabilidades que todo saliese bien. Entonces yo le pregunté, ¿y qué pasa con el otro 2%? Dice, bueno, pues que mueras en quirófano. Pero claro, el 100% no te lo dan nunca. En medicina no existe el 100%. Una apendicitis creo que te darán 99,5%. Me lo invento. Con lo cual el 98% era un porcentaje suficientemente razonable como para pasar por quirófano sin tener demasiado miedo. Me aconsejaron que me pusiese en manos del doctor Ruira. ¿Y cómo fuiste a parar en las manos del doctor Roira? Bueno, me informé por distintos cardiólogos y algunos de ellos que me ofrecían muchísima confianza, todos ellos me conducían a la misma persona que era Xavier Ruira. Le fui a visitar y a partir de ahí pues ya empezamos el preoperatorio, fijar la fecha y hacer las últimas pruebas y a pasar por quirófano. Y después cuando pasaste por quirófano, el día que te dieron el alta te vas a tu casa, entonces en la casa necesitas algún cuidado especial o no. No, especial ninguno. Más allá de reiniciar la vida normal, es verdad que las primeras semanas después de la intervención estás muy débil. Físicamente cuesta mucho hacer cualquier tipo de rutina normal. Yo recuerdo el simple ejercicio de cepillarte los dientes, tener que hacerlo sentado porque realmente todo es muy cansado. El doctor Ruira me decía, tienes que salir y tienes que pasear, tienes que volver a recuperar tono muscular, físico, volver a poner todo en marcha, es decir, el corazón, por decirlo de alguna manera sencilla, lo resetean y todo hay que volverlo a poner en marcha. Es claro. decir, yo ahora tengo un corazón, no sé si tengo un corazón nuevo, pero sí tengo un corazón que funciona mejor de lo que me ha funcionado los últimos años y todo esto hay que volver a ponerlo en marcha. Al principio físicamente cuesta bastante, el simple hecho de pasear o de cualquier rutina doméstica es muy cansada, pero aparte de esto, ningún tipo de tratamiento excepcional.
Vale, Giovanna. A mí sí me gustaría hacerle una pregunta al doctor Ruira. Yo no tengo ningún pudor en revelar que desconozco absolutamente cualquier término, hasta el más básico, sobre medicina. Pero sí hay una cosa que me llama mucho la atención. Es evidente que en los últimos años la medicina en todos los campos ha avanzado, pero hay un avance del que muy pocas veces se habla y yo me di cuenta a través de una opinión que había en internet sobre el doctor Ruira. Y sí que empecé a investigar un poco. Hace años no se daba se daba escasísima importancia a la relación médico-paciente. De hecho, para los pacientes, los cirujanos eran dioses que vivían casi en el Olimpo. O sea, muchas veces una persona era operada por alguien al que casi ni llegaba a ver ni a conocer. Yo empecé a investigar por esta opinión, que si me permite voy a leerle. Mi abuelo siempre había padecido del corazón. Desde que nos recomendaron al doctor Xavier Ruira, su calidad de vida ha mejorado muchísimo. El doctor y su equipo de Vida al Cor lo trataron con mucho cariño e hicieron que todo fuese más llevadero. ¿Cómo cree que afecta, en positivo, imagino, esta relación mucho más cercana de los últimos tiempos entre el médico y el paciente? Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? Es una parte muy, muy importante del tratamiento. Muy, muy importante, porque es verdad que los cirujanos parece como si tuviéramos que estar un poco alejados del paciente. Yo creo que no es un problema de darle la mano al paciente mucho rato, sino de estar cercano y que tenga confianza. Yo creo que hay cirugías, sobre todo como la nuestra, que no siempre son fáciles, que tienen que tener mucha confianza. Y creo que no se puede separar lo que es la parte anímica, la parte emocional de la parte física del paciente. Yo siempre digo una cosa, que yo creo que algunos ya se lo creen, que muchas veces cuando yo veo entrar al paciente en la consulta, yo sé cómo va a ir ese paciente. Porque la actitud del paciente lo tienen escrito en la frente, que van a ir bien, mal o regular. Luego, si yo veo que van a ir mal, cuesta mucho darle la vuelta, que lo intentamos, ¿no? Pero yo creo que hay pacientes que son positivos y otros que no lo son tanto, pero que los tienes que convertir, ¿no? Yo creo que es fundamental, es muy importante, y por eso decía que la primera visita a mí me gusta que sea todo lo larga que necesite, y David es una muestra porque con él hablamos mucho, con él y su mujer. De hecho, a su mujer le he pegado la bronca porque es un poco vago, por eso se recuperó tan lento, Pero es lógico que tengan muchas preguntas y es lógico que necesiten un espacio y un tiempo, y a mí me gusta explicarlo todo. Me gusta explicarlo todo porque no me gusta defraudar ni me gusta que tengan falsas expectativas. De la misma forma que me gusta decir si tienen riesgo alto, que el riesgo es alto, y si tienen riesgo bajo, que el riesgo es bajo. El riesgo es el que es y lo marcan las características del paciente. Pero nosotros en el grupo, en el equipo, una cosa muy importante que ha dicho este testimonio es que la cirugía cardíaca es una labor de grupo, es súper importante. Yo creo que es un ejemplo de actitud médica multidisciplinar, porque participa mucha gente y todo el mundo lo tiene que hacer bien y todo el mundo tiene que tener el mismo objetivo. Si no, si mueves bien las manos pero luego no hay nada más, no es suficiente. Y yo creo que intentamos que el paciente pase por todo el proceso de la manera más confortable posible. Y eso en cirugía cardíaca, que se entiende como agresiva, de riesgo, grande, pues cuesta. Pero para mí es tan importante dar bien los puntos como que al paciente, si se le tiene que sacar una analítica, se le pinche una sola vez, no 3 o 4 o 5. ¿Por qué? Porque no hace falta. Entonces insisto mucho en que todo sea como tiene que ser, que no tengan dolor o el mínimo dolor suficiente, que descansen bien, todo es importante, y muy muy importante el aspecto emocional, totalmente importante, es fundamental. ¿Han cambiado los pacientes en los últimos años? Es decir, vivimos en la era del conocimiento rápido. Todo se consulta en San Google o similar. Cada vez la gente quiere saber más qué es lo que le van a hacer. Bueno, yo te diría que hay un poco de todo, y como yo trabajo en la pública y en la privada a veces con paciente extranjero, veo todo un poco el espectro, ¿no? Por ejemplo, el paciente americano que viene a operarse a Barcelona porque cree que es un hub médico bueno, que es la realidad, hay muchos especialistas que ofrecen muy buenos tratamientos, es un paciente que te pregunta desde qué nota sacaste en el bachillerato hasta cuántos se han muerto como él, si estás casado, si te has divorciado, etcétera, etcétera. Lo pregunta todo.
y se mira tu currículum. El paciente español es un poco diferente. La mayoría quieren una medicina más paternalista. O sea, bueno, pues tú le explicas todo y luego ellos te dicen, bueno, pues no sé, pues haga usted lo que usted es el que sabe. O pues lo que usted haría con su madre. Discuten menos. Pero poco a poco sí que vamos viendo un cambio de que hay más interrelación. Por ejemplo, muchas veces no podemos reparar la válvula y hay que cambiar la válvula, ¿no? Y hemos de poner o una válvula mecánica o una válvula biológica. Estas dos válvulas son totalmente diferentes. La biológica es una válvula que no necesita tomar Sintrom, pero que se desgasta con el tiempo, o sea que puede haber una segunda intervención. Y la válvula mecánica es una válvula que está pensada para que no se rompa nunca, pero requiere tomar Sintrom toda la vida. Yo siempre le digo al paciente que en esa decisión yo le voy a explicar los pros y contras, pero la suya es fundamental, porque la válvula se la va a llevar él puesta, la va a llevar él toda la vida. Entonces hay pacientes que ya empiezan a entrar ahí, de hecho algunos ya te vienen diciendo, oiga, yo me he conectado a Google, eso es bueno y malo, porque en Google está todo y lo difícil es saber trillar lo que hay, pero vienen ya muy orientados, ¿no? Pero hay otros que sí que no les gusta corresponsabilizarse de su salud. Entonces yo creo que en España hace falta todavía mucha educación sanitaria, pero va cambiando a paciente que pregunta más, que sabe más, que exige, y eso es bueno. Yo creo que es bueno porque todo mejora. Estoy de acuerdo. Mira, tenemos ahí en la pantalla un correo. Juan Francisco de la Champla dice: después de una operación cardíaca, ¿practicar deporte implica algún riesgo para el corazón? Bueno, dos matices. Depende de si la operación ha quedado bien o no, y depende de qué tipo de deporte quiera hacer y de qué nivel. Con qué intensidad, ¿no? A ver, si quiere correr... escuchando, no sé cómo ha quedado la operación. Bueno, no, sí, hay que asumir que le han operado y que está bien, ¿no? Y que ya se ha recuperado. En principio puede hacer cualquier tipo de deporte de acuerdo al nivel que tenga. De la misma manera que no podrá correr maratones si antes no había corrido 10 kilómetros, pues seguramente sí que podrá hacer una vida activa y una vida con un ejercicio saludable, porque si ha quedado bien no tendrá limitaciones. Sí, porque sí. O sea, hay que entender que nosotros los cirujanos cardíacos, nuestro primer objetivo es mejorar la calidad de vida de la gente. O sea, les operamos para que hagan vida normal, para que hagan deporte, para que hagan actividad sexual, para que se diviertan y bailen y se lo pasen bien. No para que se queden en casa siendo enfermos crónicos. Claro, porque si no, decir... Bueno, pues si no, no es un buen negocio, digamos. Es verdad. Doctor, ¿a qué perfil de paciente está indicada esta cirugía? Ya que, según tengo entendido, muchos de ellos no presenten síntomas visibles o incluso los infartos previos. Entonces, ¿a qué paciente está indicado esa cirugía? A ver, la cirugía cardíaca está indicada en pacientes a los cuales o bien la clínica, o sea, los síntomas y los signos, o bien las pruebas que se hacen, a veces de forma rutinaria, que se encuentran en un chequeo totalmente, pues indican que hay que realizar una operación para mejorar la vida del paciente o salvarla, o evitar que ese corazón se deteriore hasta el punto de que luego ya no podamos recuperarlo. Cuando es un paciente que está asintomático o casi asintomático, pues cuesta mucho más convencerle. ¿Por qué? Porque él se encuentra bastante bien, pero las pruebas nos dicen que su corazón es el doble de grande de lo normal, o que su válvula mitral pierde totalmente, o como decía David, pues que hay cuerdas rotas y eso es un factor de mal pronóstico. Por eso es muy importante establecer la relación de confianza, porque alguien que se encuentra bien no quiere operarse. Nadie quiere operarse. Lo que pasa es que la mayor parte de los que se sientan delante de mí acaban operados. Yo siempre se lo digo, le digo, usted ha venido con la esperanza que le diga que no, pero va a ser que sí, porque tiene que hacerlo. Luego hay que explicar lo que se hará, el riesgo y demás, pero yo creo que las indicaciones quedan claras por la clínica, a veces es sutil, pero como decía él, hay médicos que son capaces de poner el estetoscopio y oír cosas que otros no pueden oír porque están entrenados para eso, ¿no? Y luego hay muchas pruebas, hoy tenemos muchas pruebas diagnósticas que nos pueden describir muy bien cuál es el problema del paciente. Doctor, usted cuando niega a un paciente no operarlo, ¿qué motivo? ¿Cuál es el motivo? No es que está bien, a veces por el riesgo que hay, decir, mira, yo
lo puedo operar por esos motivos. No, el riesgo nunca es un motivo. A ver, esto es un poco un posicionamiento personal. Yo creo que hoy día en cirugía cardíaca, que hemos llegado a la capacidad de operar pacientes muy complejos, yo creo que es más difícil decidir qué no hay que operar que no a quién hay que operar. ¿Por qué? Porque cuando decidimos que no podemos operar a un paciente es porque en la balanza del riesgo-beneficio no gana el beneficio. Pero eso es siempre muy justito. O sea, yo creo que cuando un paciente tiene mucho riesgo, lo que hay que explicarle es que tiene mucho riesgo. Pero cuando se asume el riesgo, la operación puede hacerse. Hay que buscar a veces la manera de hacerlo. Y si no es un problema ordinario, hay que buscar una técnica extraordinaria. Pero siempre hay que buscar la forma. Yo los días que peor duermo es cuando no encuentro la forma. Porque no me gusta decirle que no a un paciente. No me gusta. Pero hay veces que no encontramos o creemos que no le vamos a dar esa oportunidad con garantías. Si es un problema que tú no puedes darle garantías, pues quizá lo mejor es aconsejarle que vaya a otro profesional o que busque segundas opiniones. Yo creo mucho en las segundas opiniones. ¿Por qué? Porque cuando la gente tiene que operarse de algo serio, es bueno que pregunte, y es bueno que contraste, y es bueno que tenga varias opiniones, ¿no? Pero el riesgo puede ser poco, mucho o regular, pero hay que torearlo, el riesgo. Hay maneras de hacer las cosas que permiten tener buenos resultados pese a que haya riesgo. Creo que la cirugía ha cambiado para mejorar las técnicas, disminuir la agresión, sobre todo disminuir la agresión, y eso te permite operar a gente de mucha edad y gente con muchos problemas añadidos. Y puede ser, por ejemplo, el tema de antecedentes familiares. Si mi padre, mi madre, por ejemplo, mi abuela se ha muerto de un infarto o de corazón, eso puede venir por antecedentes familiares y yo puedo estar... ¿Me puede pasar eso? Bueno, son muy importantes por dos razones. Hay algunas enfermedades del corazón que son hereditarias, es decir, que si los padres o uno de los padres lo tienen, alguno de los hijos lo puede tener. Y luego hay lo que se llama carga familiar de riesgo, ¿no? Por ejemplo, si toda la familia, el padre, el hermano, el otro hermano, tiene pues el colesterol muy alto, pues eso es una carga genética muy importante porque el paciente que tienes delante posiblemente tenga también el colesterol alto porque tienen una hipercolesterolemia familiar o hay entidades, es muy importante. La carga de los antecedentes familiares es lo que siempre se pregunta en los antecedentes porque cuentan, son muy importantes. Claro. Si no, es que la verdad estamos recibiendo muchos mensajes. Aquí hay uno pone ¿cuál es el factor de la carga hereditaria? Entonces estoy recibiendo, entonces ya no doy abasto porque si no eso ya lo paso. No, solo para doctor, contestar. Vamos a necesitar otro programa. No, para contestar esto. A ver, yo creo que es como todo. No hay que obsesionarse, ¿no? Hay enfermedades que tienen una herencia que llamamos dominante. ¿Qué quiere decir? Que si alguno de los padres lo tiene, alguno de los hijos lo puede tener. Hay que mirarlo. Sin obsesión, pero hay que mirarlo. Hay otros que simplemente hay más penetración familiar, es decir, que lo pueden tener varios miembros de la familia. Y luego hay otras cosas, como por ejemplo la válvula aórtica bicúspide, que lo tiene un 2% de la población, con lo cual lo tiene mucha gente, pero simplemente porque la incidencia es alta, lo tiene mucha gente. No es que tenga una herencia dominante, pero lo tienen muchos pacientes. Bueno, tienen que consultar a un especialista y que les oriente un poco y que no les asuste, pero que si hay que hacer alguna prueba, pues se puede hacer. A veces con un ecocardiograma, que no es nada cruento porque no duele, pues puede salir de dudas. Es verdad, porque no hacemos las pruebas hasta que no sentimos algo, ¿no? Tenemos no puedes respirar o mareo, entonces la te vas al técnica del avestruz es inherente al ser humano. Claro, te vas al médico, pero si no, sí. como David, porque David no tenía nada de síntomas, fue un chequeo de la empresa y lo detectaron el problema. Sí. Es muy importante. Yo tengo una curiosidad y aprovechando que está aquí tengo que preguntarle. Al final te vamos a cobrar la consulta, Giovanna. Una de las bromas habituales, sobre todo en los españoles, es no trabajas tanto, te va a dar un ataque al corazón. Ah, sí. Entre mi profesión es muy habitual
porque tenemos una profesión pues como muy descontrolada. Pero en cambio, las personas que trabajan físicamente relacionan problemas con el corazón a un exceso de trabajo físico o digamos que estados de una vida pues muy descontrolada, alcohol, tabaco, drogas. Sí. ¿Realmente quién tiene más posibilidades de sufrir una dolencia cardíaca por exceso de trabajo? ¿Una persona que realiza un trabajo mental y está bajo mucho estrés, o una persona que realiza un exceso de trabajo en un trabajo físico? Bueno, a ver, yo creo que, a ver, si tú corres un maratón, puedes llegar a la extenuación y tener un paro cardíaco, sobre todo si no estás preparado. Pero yo creo que eso es más evidente. Uh-huh. Desde el punto de vista del trabajo físico, yo creo que trabajar más o menos físicamente no tiene que preocuparte desde el punto de vista cardíaco. De hecho, tal como está el tema, si puedes trabajar, tienes que estar contento, ¿vale? Es más desde el punto de vista del estrés. Ahora, hay que entender una cosa. Los factores de riesgo coronarios típicos, es bueno no fumar, es bueno no tener sobrepeso, es bueno hacer un ejercicio regular, es bueno no tener colesterol, no comer bollería. Bueno, esto lo sabe todo el mundo. Luego otra cosa es que lo hagan, pero esto lo sabe todo el mundo. Pero luego el estrés, hay que tener en cuenta que hay estrés bueno y estrés malo. Hay gente que necesita estrés para funcionar bien. Ese estrés no hace daño. O sea, hay veces hay pacientes que tienen que operarse de forma electiva y tienen que hacerlo al cabo de 3 meses. Y me dicen, porque es que yo, claro, tengo ahora una reunión, ¿qué hago, no? Y le digo, haz vida normal, totalmente normal, porque ¿qué voy a decirle? ¿Que se quede en casa así para que le amargue la vida a su mujer, a sus hijos y se vuelva loco? ¿No? Porque hay gente que necesita estrés, que necesita dinamismo, movimiento, y hay otros que no. Cada uno tiene que entender cómo funciona eso. Entonces yo creo que el estrés malo es el que te genera situaciones que no puedes amueblar desde el punto de vista cerebral, ¿no? Pero el otro estrés es buenísimo. O sea, yo tampoco paro en todo el día y estoy la mar de bien. No creo que nunca tenga un problema coronario. Es verdad, y no parece la edad que tiene, porque parece mucho menos. Parece tener mucho menos. De que hay 2 generaciones, de 0 a 30, 40 y de 40 en adelante. Como creo que es en directo, mejor no hablar de la edad. No nos hagamos daño. Parece tener mucho menos. Hacemos una pausa, a la vuelta hablamos de la fundación del doctor Cardio Dreams y nos explicará muchos detalles. Ahora volvemos. Clínica Go and Fair, tus médicos especialistas en dermatología, ginecología y obstetricia, medicina integrativa, enfermedades de transmisión sexual y análisis clínicos. En Clínica Go and Fair encontrarás un trato profesional de calidad y confianza. Estamos entre Barcelona y l'Hospitalet de Llobregat, en calle Riera Blanca número 6, frente al Camp Nou. Infórmate en el teléfono 93 333 2131 o entra en goandfair.es. Un amplio equipo de veterinarios atenderá a tu mascota las 24 horas del día. Visitas a domicilio, vacunas, análisis clínicos, radiología digital, cirugía, endoscopias digestivas y quirúrgicas. Además son pioneros en medicina bioregenerativa, células madre y plasmárico en factores de crecimiento. Urgencias las 24 horas en Hospital Veterinari d'Esvern. Estamos en calle Roquetas, número 68 de Sant Just d'Esvern. Teléfono 93 499 0648 o visítanos también en veterinari-desvern.com. Vine a comprar al Centre Comercial d'Horta. Ho trobaràs tot. Sabateries, rellotgeries, moda, supermercats, pastisseries, electrodomèstics, música, esports, òptiques, peixateries, mobles, joguines, cosmètics, salut... La més àmplia varietat de botigues t'esperen al Centre Comercial d'Horta, gaudint de la millor qualitat, servei i garantia. No t'ho pensis més i vine. Centre Comercial d'Horta. Ho trobaràs tot. Prou. Diguem prou a la violència masclista. La implicació de tothom és essencial. La Diputació de Barcelona i els ajuntaments lluiten contra la violència masclista amb programes de prevenció, detecció, atenció i recuperació. 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les dones. Diputació de Barcelona. Cada sábado te esperamos en La Tarde con Brian Abarcam. Un programa de actualidad donde hablaremos de los temas que más nos interesan y donde tú también puedes participar en nuestras entrevistas y debates.
La tarde con Brian Abarcam. Cada sábado de 5 a 6 de la tarde en Set de Radio. Avisa a tots els joves de Catalunya. Es lloga habitació en el pis d'estudiants. Raó, cada dissabte en directe de 10 a 12 del matí a Set de Ràdio. El lloguer inclou humor, entreteniment, notícies i el que és més important, molts i molts merders. Interessats preguntar per Manel Ferrer i Tatiana Arús. Us esperem. T'agrada la ràdio? Apunta't ja als tallers radiofònics de Set de Ràdio i especialitza't en aquest món. Un taller teòric i pràctic on aprendràs a fer un programa de ràdio i sortiràs per FM. Ja tenim les inscripcions obertes. Entra a setderadio.cat o envia'ns un correu a info@setderadio.cat. Ya estamos de vuelta, seguimos con Dr. Roira y os recordamos, a partir del lunes tendremos el programa en la página web, que no puede escucharlo hoy, www.satdaradio.cat/la tarde. 7 siempre va con número. Doctor, antes de ir a publicidad hablamos de su fundación. ¿Cuáles son los objetivos y qué fue lo que le impulsó a crear Fundación Cardio Dreams, de la que usted es fundador? Bueno, el impulso yo creo que, no solo es mérito mío, sino de la gente que está detrás de la fundación, que son mucha gente de mi equipo y simpatizantes, y fue la de intentar ayudar en lo que pudiéramos. Yo creo que es bueno en la vida intentar pasar por la vida ayudando en lo que puedas, en la medida que puedas. Entonces, Fundación Cardio Dreams nace con la idea de poder facilitar una cirugía cardíaca a pacientes que no tienen ningún acceso. Hay que pensar que, aunque nosotros estamos muy acostumbrados a acceder a la sanidad pública o privada, porque vivimos en un país del primer mundo, pues fuera de estos países más desarrollados, el 90% de la población no tiene ninguna posibilidad de acceder a una cirugía de corazón, ninguna. Y son países donde hay una alta incidencia de enfermedades reumáticas, de enfermedades congénitas, y son gente joven que muere a los pocos años porque no han podido acceder a una cirugía. Entonces, Cardio Dreams nació, entre otras cosas, para intentar ayudar a algunos de estos pacientes a que pudieran tener la operación que necesitan, tanto trayéndolos a Barcelona para operarles, como trabajando en los países de origen, operando o ayudando a generar estructura, ayudando a generar conocimiento para que ellos algún día puedan empezar a hacer este tipo de cirugías y puedan beneficiar a más gente. ¿Y qué tipo de paciente que tiene que reunir esos requisitos para que pueda acceder a su fundación para operarlo? Básicamente tiene que ser un paciente que tenga un problema que nosotros podamos resolver, o sea, básicamente un problema cardíaco, que muchas veces, como comentaba, son enfermedades reumáticas de las válvulas o problemas congénitos de nacimiento, y que sea un paciente que realmente no tenga ningún recurso o ningún acceso. Aquí, en un país como España, pues con todos los reparos que uno pueda poner, la sanidad es universal y abierta a todo el mundo. Aunque nos quejamos mucho, realmente no apreciamos lo que tenemos, porque hay sitios donde realmente no hay esas posibilidades, pero sí que hay países que no tienen ninguna posibilidad. Y estamos hablando de pacientes pues de la India, estamos hablando de pacientes de Pakistán, del Tíbet, de la zona subsahariana, de ciertas zonas de Sudamérica, gente que no puede acceder a este tipo de cirugías. Claro, porque si hablamos uno de nuestro país, de España, es de aquí, no. Entonces tiene que acceder a la sanidad pública, ¿no? Teóricamente y también en la práctica, un paciente español tiene acceso a la sanidad pública que por ley le tiene que dar respuesta a su problema de salud. Luego esto puede ser más o menos largo, puede haber más o menos lista de espera, pueden haber más o menos recortes, pero realmente hay una sanidad que responde. Estamos hablando de países donde a veces las magnitudes son tan enormes y los recursos tan limitados que no hay ninguna posibilidad. O sea, la gente tiene que darse cuenta que, por ejemplo, estamos colaborando con Fundación Vicente Ferrer, y los hospitales que tienen en la India, pues cada día tienen 3 o 4 mil personas haciendo visita.
3 o 4.000 personas. O sea, son magnitudes que aquí no nos caben en la cabeza, no podemos entenderlo, pero hay mucha gente con muy poca sanidad, muy poca prevención y muchos pacientes con problemas. Claro, porque si nos ponemos claro en lugar de ellos, porque en otros países no hay sanidad pública, entonces es difícil. A veces los españoles, antes de opinar, deberíamos cruzar algunas fronteras. Sí. Yo entiendo que cuando estás acostumbrado a tener una sanidad, como dice el doctor Roira, universal, es muy fácil quejarse de lo más mínimo, pero sí que es verdad que hay países donde hay personas que viven a 80 y 90 kilómetros, no de un hospital, no, sino de un centro de atención primaria. Y operarse es una cuestión de lujo. Y eso a veces no lo tenemos en cuenta cuando nos quejamos, que la sanidad española no es la ideal, lo que desearíamos todos, no, pero que es una de las mejores del mundo, creo que no hay duda ni discusión sobre ello. A mí sí me gustaría, aprovechando que estamos hablando de los recortes, yo soy una fiel defensora de que la investigación va directamente relacionada con el desarrollo de un país. En su campo, este país, ¿qué recursos destina al campo de la investigación? Yo creo que pocos. Pocos por dos razones. Una, yo creo que todavía no se le da la importancia que tiene al hecho de que la investigación, igual que la educación, es la base de cualquier sociedad. Y segundo, porque los españoles nos hemos acostumbrado a trabajar con poco y suplimos la carencia con la imaginación y el talento. Yo creo que en España hay buenísimos profesionales. De hecho, hay muchos médicos que están siendo exportados al exterior y están trabajando en centros de alto standing en Estados Unidos, en Alemania, en el Reino Unido. Y no nos damos cuenta de que, aunque lo urgente no deja tiempo para lo importante sería sentar unas buenas bases para que la población esté mejor educada, que haya más investigación y que la sociedad en general mejore. Yo creo que eso es fundamental. Y costará porque siempre hay urgencias. Y gestionar el dinero cuando no es mucho es difícil, y gestionar todas las necesidades también, pero yo creo que es fundamental. Yo voy a hacer un comentario porque a veces me dicen que no tengo que hablar demasiado, porque cuando uno presenta un programa tiene que preguntar, no tiene que opinar. Pero sobre este tema de los médicos en nuestro país, tengo que decir algo espero, no creo que nos va a escuchar, pero bueno, a lo mejor se nos escucharon la semana pasada del PP, que nos van a escuchar hoy, da igual que nos va a escuchar del gobierno. Yo creo que los mejores que tienen que estar pagados en nuestro país, los médicos. Porque el trabajo que hacen, yo he estado en operaciones de 24 horas que estaban allí trabajando para salvar a una persona, intentan como el doctor Roira, arreglar ahí una válvula del corazón para que esa persona que puede tener una vida, pero se cobra más un secretario que está allí, no hace nada, que solo hace una firma, 20.000 seguridad que van con esa persona, y a los médicos no cobran lo que tienen que cobrar, no los valoran como los tienen que valorar, porque lo primero es la salud y los médicos. Pero es que, Brahim, España no paga por el talento en ningún campo. Pues y esto es así, que es injusto, cierto, pero es verdad, sí que es verdad que el campo sanitario es importante, pero también el de la educación. Y en España hace bien poco, 6 años, un albañil cobraba más que un profesor de instituto o que muchos profesores de universidad. España no paga el talento y esto es injusto. Sí, es muy injusto. Yo hace muchos años atrás, cuando yo no he visitado mucho los médicos, no he visto operaciones, entonces cuando
ahora soy mayor, estoy más con médicos, he visto familiares, amigos, operaciones, digo, pero lo que hacen esos médicos es un milagro, son dioses. Bueno, como yo, a ver, voy a hacer una cosa, que yo llevo 3 días nervioso para entrevistar al doctor, porque he visto todo. Doy fe, nunca lo había visto así. Ni siquiera conmigo. La verdad que no. Y mira que han venido aquí gente, pero con él estaba muy nervioso. Y esta noche he soñado, levantado, digo a mi pareja, he soñado con el doctor. Me dice, pero tú estás loco, tranquilízate. No, porque he visto las operaciones que hacen y todo el trabajo que hacen, y las tengo mucho respeto. Yo sí que he de decir que me he dado cuenta de una cosa. Cuando Brahim me llamó y me dijo quién era el invitado de hoy, aunque solo fuera por decencia, tuve que documentarme. Y me di cuenta de una cosa que me preocupó mucho. No tengo ni idea de qué hace un cardiólogo de verdad. Todos decimos, oh sí, un cardiólogo arregla el corazón. Y 3 datos más allá, y no tengo un conocimiento mayor. Es decir, en España creo que en cuestiones sanitarias los españoles conocemos aquello que sufrimos, nada más. O sea, una persona sabe del corazón si ha padecido del corazón, y una persona sabe de neurología si ha padecido cualquier enfermedad relacionada. Él hablaba antes del Sintrón. Yo he oído 1000 veces hablar a personas de que tomaban Sintrón. Ayer me he dado cuenta de que nunca me había molestado en mirar qué es ese medicamento, ni qué hace. O sea, yo he de reconocer que con 40 y algo de años no sé lo que es el Sintrón, y debí de oírlo, pues no sé, como unas 3000 o 4000 veces a lo largo de mi vida, pero nunca me he molestado en mirar qué es. Esto significa que en España falta cultura de lo sanitario, de lo médico, de tu propio cuerpo. Y esto es preocupante, porque además sé que en otros países no pasa. Por ejemplo, los ingleses sí que tienen unos conocimientos mucho más amplios que nosotros, porque además en lo que corresponde aquí al instituto dan clases de anatomía, dan clases que nosotros nos los pasamos por encima. O sea, anatomía en España creo que es un tema de un libro en un curso. ¿Esto no es preocupante desde su punto de vista, porque es su campo? Bueno, yo creo que va un poco en la línea de lo que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que en España la medicina todavía es muy paternalista, y como ya están los médicos que se ocupan, pues tampoco hace falta saber nada más, ¿no? Pero si entramos en esta dinámica, sí que hay que tener confianza. Porque si tú no quieres saber nada de tu cuerpo y dependes de que otro te diga lo que tienes que hacer, tendrás que poder confiar. Y tampoco confiamos mucho. O sea, tenemos una mezcla un poco extraña, ¿no? Yo sí que pienso yo creo que en las escuelas debería de enseñarse una asignatura que fuera salud, o vivir saludablemente, ¿no? Conocer un poco más tu cuerpo. Ahora me consta que ha cambiado un poco, porque yo veo que mis hijos saben mucho. Saben mucho de anatomía, les enseñan el aparato digestivo. Yo os tengo que decir que ahora hace pocos meses me invitaron al colegio de mi hijo, el pequeño, tiene 9 años, a explicar el aparato cardiocirculatorio y el aparato excretor. Me llamó la atención porque yo de aparato excretor, desde la carrera, que no había nada, pero bueno. Y habían allí muchos niños, y es que me hicieron muchas preguntas. O sea, tienen unas ganas de saber y de aprender. Me preguntaron por el ébola, me preguntaron que si su padre fuma, por qué fuma. Y bueno, algunas no tenía respuesta, porque claro, la curación del ébola yo no la sé. Pero realmente yo creo que eso está cambiando, y que es muy bueno que haya una educación de qué es lo saludable y qué no es saludable, y conocer un poco más nuestro cuerpo, ¿no? Porque lo vamos a arrastrar toda la vida, aunque solo sea para que no tengamos luego esa sensación, ¿no?, de estar tan lejos de lo que nos pueda decir un profesional cuando te toca, pues, tener contacto con un médico, ¿no? Tenemos a Jennifer Vila. Con lo avanzado que está la tecnología, ¿llegará el día en el que las operaciones de corazón las hagan robots? Bueno, yo le tengo que decir a Jennifer que ya va tarde, porque ya operamos con robótica, pero lo que ocurre es que operamos con robótica en pacientes muy determinados. Lo que sí que hacemos es lo mismo que antes hacíamos, con incisiones muy grandes, mucho traumatismo, mucha agresión.
hacer lo mismo con incisiones muy pequeñas, con mínima agresión, sin transfundir al paciente, despertándole en quirófano, o sea, todo va mucho más rápido, menos agresivo, y lo que buscamos siempre es agredir lo menos posible al paciente y que se recupere lo antes posible. O sea, que cirugía robótica ya hay. Ahora, si se refiere a que lo harán robots que puedan tomar decisiones, es más complejo, porque las decisiones que toma un médico son una suma de muchas cosas, y una es la experiencia, y otra es cómo en su cerebro pueda montar las piezas, y todo esto. Yo creo que no sería muy bueno que lo hiciera un robot, porque la gente al final quiere tener una cara, quiere tener una relación, una empatía, ¿no? Y eso con el robot sería más frío, ¿no? Pero bueno, podría ayudar, sí, ¿por qué no? Por ejemplo, ¿yo puedo ser invitado algún día con usted al quirófano, ver cómo opera? ¿Como paciente o como...? No. Llegaré, no, nunca se sabe. A ver, a mi quirófano estás invitado siempre, no solo tú, sino cualquiera. A mí me gusta que venga gente a quirófano, me gusta que vengan los cardiólogos para que vean cómo es lo que indican, porque el cardiólogo indica la cirugía, pero a veces no la ha visto nunca. Me gusta que vengan los médicos que trabajan conmigo, la gente de intensivos, la gente de anestesia, las enfermeras. ¿Por qué? Porque quiero que se impliquen y se sientan parte del proceso. Y también me gusta que la gente que quiera verlo, lo vea. Porque entonces se derriban muchos mitos. Por ejemplo, yo os diré como anécdota que algunas de las preguntas que más hacen los pacientes son si cogemos el corazón y lo sacamos del pecho y luego lo volvemos a poner, y si paramos el corazón. Entonces, esto, a ver, el corazón lo podemos sacar del pecho, pero no lo hacemos habitualmente, lo hacemos solo cuando hacemos un trasplante, y el corazón lo paramos muchas veces, lo que pasa es que luego lo volvemos a poner en marcha. Entonces yo creo que sí que es bueno que la gente que quiera vaya. Yo creo que te sorprendería, porque es una cirugía muy limpia, es una cirugía que no da nada de asco, y sería interesante para ti. Sí, puedes venir, hombre, claro, a ver, no puede venir todo el mundo porque tendríamos allí, claro, pero sí, yo particularmente no me molesta que haya gente en quirófano, y creo que además que es bueno. A mí me gustaría, pero tengo que estar preparado, porque si no, bueno, al final me tengo que operar al lado del otro, ahí me dará algo allí. ¿Puedo hacer yo una pregunta? Sí, claro. ¿Hay intervenciones que tú realices habitualmente sin parar corazón? Es decir, ¿puedes hacer el mismo tipo de intervención según el caso y según el paciente, parando el corazón o sin parar el corazón? ¿Cuál es la diferencia? Sí, es una buena pregunta. Hay cirugías cardíacas que son extracardíacas, o sea, que son en los grandes vasos o con shunts periféricos que no hace falta parar el corazón, y luego hay un tipo de cirugía que es la cirugía de las arterias coronarias, los bypasses coronarios, que se pueden hacer con el corazón latiendo o con el corazón parado, y que lo decidimos según un poco las características del paciente, pero sí se pueden hacer con el corazón latiendo, sí. Es lo que hacen, es que eso, porque yo no sé hacer programas de radio tampoco, Bueno, yo supongo que para una persona como yo, que soy puramente de letras, imaginar trabajar sobre algo en movimiento me asombra poderosamente. Bueno, es que nosotros preferimos que haya movimiento, porque cuando no lo hay tenemos problemas. Pero bueno, a ver, yo creo que cada uno se dedica a lo suyo. A ver, yo quiero aprovechar un poco esta posibilidad que me has dado ahora, porque además has dicho una cosa que a mí me preocupa. O sea, yo creo que no tienes que estar 3 días preocupado por entrevistar a un cirujano cardíaco. Yo creo que cada uno se dedica a lo suyo, y que la gente tiene que tener muy presente que los médicos somos personas. No es preocupado, es nervioso porque sentar delante de un profesional como usted. No es porque es un monstruo que estoy preocupado, no. Es verdad, es un médico, lo que he leído, lo que me han dicho, entonces al respeto que le tengo a usted, digo, bueno, que se me da algo y a usted está aquí, ya me puede... Entonces, solo por el respeto que le tengo, no es por miedo. Yo me refería al hecho de que, mira, yo creo que cuando te dedicas a la cirugía cardíaca es muy fácil que llegues a casa creyendo que eres algo más que una persona que hace eso.
En mi caso tengo suerte porque mi mujer se encarga de volverme al mundo enseguida, llevándome a tirar la basura o poner a los niños a dormir, ¿sabes? Lo cual siempre es muy bueno para tener un equilibrio. Pero bueno, yo creo que hay que respetar a todo el mundo, ¿no? Hay que respetar a todo el mundo y lo que hace, pero que somos personas y reaccionamos como personas. Eso hay que entenderlo, porque los médicos somos falibles y a veces tenemos actitudes que no son muy aceptables, pero es porque además somos personas, o sea, tenemos buenos días y malos días también. No, es lo mismo que viene un cirujano de estética y viene usted, entonces le tengo más respeto a usted que a un cirujano de estética. Respeto le tienes el mismo, tienes distinta admiración quizás. Sí, ¿ves? Por eso que estás acá a mi lado. Bueno, yo creo que hay que respetar a todo el mundo. Es eso, la admiración, más admiración a usted que al otro. Yo creo que esto es un tema vocacional. Yo, por ejemplo, jamás podría ser médico de ningún tipo. O sea, a mí el mero pensamiento de tocar otro cuerpo humano me da repelús. Pero sí que hay algo que... sí, es que repelús es la palabra, podría buscar otra, pero es repelús. Lo que sí hay una cosa que admiro, ¿no? Que es... Lo que sí admiro de todo el personal sanitario, además no solo de los cardiólogos, de todo el personal sanitario, es que yo recuerdo la primera vez que llevé un caso penal en que se pedían muchos años de prisión para la persona a la que defendía, y yo recuerdo que le comentaba a mi marido, yo no sé si puedo con esta responsabilidad, o sea, no sé si puedo seguir con esta profesión, porque no sé si puedo con la responsabilidad de tener en mis manos, digamos que, poner mi grano de arena para que la vida de esta persona sea de una manera o de otra. Yo no sé si podría tener en mis manos la vida de otra persona. Eso sí que me parece admirable en las personas que os dedicáis a este campo, a todos, desde las enfermeras hasta cualquier tipo de cirujano. O sea, tener en tus manos la vida de una persona me parece una responsabilidad con la que muy pocos pueden cargar en el día a día. Esto sí. Yo creo que es un apunte muy importante. Yo creo que lo tenemos muy presente, pero yo creo que lo tienes que vencer de una forma. Yo creo que solo hay una forma, y es siempre intentar hacerlo de la mejor manera posible, aproximarte honestamente al paciente, porque es la única manera que duermas tranquilo. Nos quedan 3 minutos antes de irnos porque siempre nos pilla el toro. Sabemos que su fundación, doctor, es una fundación sin ánimo de lucro. Si alguien quiere aportar algo económicamente, o como pone ahí en la página, ser amigo, cómo tiene que hacer, dónde tiene que entrar, para que puedan ayudaros para ustedes que sigan con ese proyecto y ayudando a lo que no puedan. Bueno, CardioDreams, como dijimos, intenta facilitar las operaciones a estos pacientes que no tienen acceso. También tiene proyectos de investigación, también tiene cursos de formación, todos en el ámbito de la enfermedad cardiovascular, y pueden ayudar en la forma que quieran y en la cantidad y magnitud que quieran. Yo les invito a que entren en la página web y ahí verán la manera de poder contribuir, de hacerse amigos de la fundación, de mandarnos un correo, de contactar con nosotros y ofrecer lo que tenga o lo que quiera, o conocernos mejor. O sea que a través de la página web no hay ningún problema. Vale, si alguien no tiene para apuntarlo, nosotros cuando ponemos el programa a partir del lunes, con el texto ponemos la página web de la fundación, el número de teléfono, si alguien quiere contactar con ellos para ayudar y para ser amigo de la fundación. Están todos los detalles en nuestra página web. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Nos gustaría que venga otro día. Cuando queráis. Muchas gracias a vosotros por invitarme, ha estado muy bien y sois muy agradables y espero que duermas la próxima vez. Sí, como ha dicho Giovanna, con tanto admiración que le tengo, y entonces ya estaba muy ilusionado de entrevistar. Y hoy estuve comiendo con mi tía, digo, voy a entrevistar hoy un médico, y me dice, pero bueno, relájate, que al final te va a operar ahí en radio, relájate. David, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia y bueno, gracias. Un placer, gracias a vosotros. Giovanna, como siempre, muchísimas gracias y recordamos a nuestros oyentes. Pero un momento, yo he dormido, pero también ha sido un placer conocer al doctor Xavier. Muchas gracias, muchas gracias.
Recordamos, la semana que viene estamos aquí como siempre, pero también vamos a hacer un reportaje juntos en Madrid y lo metemos la semana que viene, no, la otra. Sí. Bueno, que nos vemos allí en Madrid. Nos vemos en Madrid. Traer muchas entrevistas. Gracias a todos que nos están escuchando, que nos envían los mensajes. Nos vemos como siempre cada fin de semana. Buenas tardes, buena tarde.